Muy buenas tardes, amados hermanos, los saludo en nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, vamos a hablar sobre un libro. Este libro es el que encabeza a los libros más vendidos en toda la historia y es el libro que se ha traducido más de 3.300 veces en toda la historia y a nivel mundial. De ese libro venimos a hablar un grupo de señoritas que es parte del cuerpo de la juventud de Cristo. Muy buenas tardes, amadas hermanas. Muy buenas tardes, hermana Dios me Ruth. las bendiga. Para iniciar, iniciemos con una pequeña oración para empezar este panel que sea guiado por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor Jesús, en este día te pido, Padre, que nos guíes, que nos ayudes, nos des palabra para transmitir a todas aquellas personas que nos están escuchando. Te pido, Señor, que des sabiduría y entendimiento, que no seamos nosotros quienes hablemos, sino tú a través de nosotros, Padre Santo. Seas tú el que dé la sabiduría y el entendimiento. Gracias por este día y gracias por la oportunidad que nos das para transmitir tu palabra. Amén. Ahora, antes de iniciar, quiero empezar con un pequeño texto que está en Isaías 48, en el que dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Qué bonita palabra. Es así como quiero iniciar, que el tema del día de hoy se llama la Biblia y su interpretación. Empezando, quiero que ustedes en sus casas vayan autoevaluándose con unas pequeñas preguntas. ¿Ustedes qué consideran? ¿Es la Biblia un libro de historia, psicología, filosofía, de historia o de ciencia? Además, otra pregunta: ¿cuáles son las razones valederas para confirmar de que este libro, la Biblia, es el libro más importante jamás escrito para todos los cristianos o para toda la humanidad? Estas dos preguntas vamos a ir resolviéndola a medida que vamos explicando sobre este tema con mis hermanas. Para iniciar, quiero saber qué significa la Biblia para ustedes, mis hermanas. Bueno, para mí la Biblia es una guía diaria que, como todo hijo de Dios, debemos leer porque ahí podemos encontrar consejos y respuestas. Asimismo, aparte de encontrar consejos y respuestas, pienso que la Biblia es de cierta manera como una persona que nos aconseja. Es cierto, hermana Marjorie y hermana Katy. Para mí, la Biblia es algo que nos instruye a seguir con nuestros pasos. Claro, es aquella que edifica nuestras almas para que podamos llevar una vida ordenada. Exacto, es así la Biblia. Entonces, tenemos un pequeño concepto de lo que nosotros consideramos que es la Biblia, pero si contestamos a la primera pregunta que les hice, ¿por qué sería la Biblia un libro de historia? Porque anteriormente ya este es el libro más anterior a cualquier libro que nos relata de historias de hace mucho tiempo. Además, podría considerarse un libro de psicología porque estudia la personalidad de las personas. También un libro de ciencia. ¿Por qué un libro de ciencia? Porque este pequeño libro, es un libro de conocimiento. Porque hay muchos hechos que los científicos solamente hace unos años han logrado investigar y que hace mucho tiempo en la Biblia ya estaba. Tienes razón, hermana Ruth. Como tú le dijiste, la Biblia ha estado durante muchos años atrás y que ha ayudado a científicos a hallarlo, a dar soluciones. Como podemos encontrar en las dimensiones exactas que ellos utilizaban para que los barcos o los buques puedan flotar. Y que ellos utilizaban que la medida sea 6 veces de largo y ancho. Eso podemos encontrarlo en Génesis 6, que está sobre el diluvio que Dios dio a Noé para construir un arca. También, no solamente eso, de que también se han descubierto fuentes que dijeron que la tierra estaba encima de una tortuga, de un elefante o hasta de un delfín. Sumamente medio raro. Y que ahora, eso fue de las antigüedades, pero ahora que comúnmente sabemos de que la tierra flota en medio de la nada. ¿Cómo se ha descubierto eso? Que dice aquí en Job. La verdad es muy interesante lo que nos cuentan. Es Mira verdad. cómo vemos que
que la Biblia responde hasta preguntas o incógnitas científicas. Es cierto. Y mira, que dice en Job 26:7, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Lo tiene ya hecho ya. Sí, mi hermana. Yo justo escuché una noticia, también de un hecho científico, que dice que millones y millones de científicos han gastado bastante dinero en descubrir si hay vida en el espacio. Pero nosotros sabemos que en la Biblia, en 2 Corintios 12, nos habla sobre eso, de que el apóstol Pablo, Dios los llevó al tercer cielo. Y nosotras lo confirmamos aquí en la Biblia. Tienes mucha razón, hermana Nicole. Asimismo, yo también encontré un pasaje en la Biblia que refuta un hecho científico. Los científicos se preguntaban qué es lo que había en el centro de la Tierra. Bueno, el núcleo que está en el centro de la Tierra, más conocido como endosfera, se encuentra, digamos, del planeta en el centro y tiene aproximadamente una temperatura de 6.000 grados centígrados, incluso una temperatura más alta al Sol. Y podemos ver en Job 28:5 que nos dice lo siguiente: de la tierra nace el pan y debajo de ella está convertida en fuego. Entonces, es exactamente lo que nos dice los hechos científicos conjunto a la palabra. Exactamente, como ustedes mencionan, y hay igualmente así como científicos, también consejos, como dijo mi hermana, consejos, encontramos consejos para cualquier situación, para un cumpleaños. Para un cumpleaños encontré un texto que está en Números 6:24, donde dice: Dios te bendiga y te guarde. Asimismo, yo también, escudriñando la palabra, encontré un pasaje muy bonito que pienso que es un mensaje para las personas que quizás no tienen padres o son personas huérfanas, donde Dios te dice, en el libro de Salmos 27:10, donde te dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Gloria a Dios. Es cierto. También he encontrado un parte de versículo que está en la Biblia, que está en San Juan 14:27, que dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestros corazones, ni tengan miedo. Yo debo conocer que este versículo es un Dios de paz, un Dios de amor y tranquilidad. Sí, también en Salmos 9:9 vemos que Dios es refugio para el pobre y el oprimido. Aquí tengo el texto que dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Es así. Entonces encontramos consejos, respuestas para cualquier pregunta. Cualquier interrogante que tengamos, encontramos una respuesta en esta Biblia. Entonces, siempre me he preguntado, ¿cómo vino esa palabra Biblia? ¿Cuál es el origen de esa palabra o por qué los cristianos lo llamamos Biblia actualmente? En eso, de que la Biblia se pronunciaba en griego. ¿Qué quiero decir? De que hay como 39 libros en la Biblia del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento, de que fueron coleccionados hasta convertirlo en un solo libro, a un solo volumen, que ahora lo tenemos milagrosamente y bendecidos en nuestras manos. Y de que hace más de 1500 años se ha hecho el esfuerzo y de recolectar todos estos libros en sus 66 libros. Es así. Entonces tenemos que ha sido escrito, que ha sido como podríamos llamarlo una biblioteca de libros. Sí. Una biblioteca de libros podríamos llamarla. Entonces, pero al final, ¿cómo escribieron? ¿Cómo empezaron a escribir estos libros o estas cartas? En eso, la Biblia se pronunciaba como el biblión, de que biblión significaba el rollo de papiro. El rollo de papiro era con planta de caña, que el tallo medía como 5 centímetros de ancho y en eso lo cortaban en 30 centímetros de largo, en cada secciones. Entonces ellos podían cortarlo hasta mínimo hasta formar
Un rollo largo. Un rollo sumamente largo. Y de que utilizaban también una plancha, fabricaban plancha para colocarlo encima, hasta hacerlo algo como finos, para que queden finitos. Entonces, a medida, ellos hacían la forma de ahora de un rollo como es su tamaño. También se puede saber de los pergaminos. Los pergaminos estaban hechos de animales, que eran de cabras, vacas y hasta de... Ovejas. Ajá, Ovejas. claro. Y entonces ellos limpiaban, sacaban primero toda lo que es la carne, lo limpiaban sumamente cuidadosamente y hasta le echaban algo como cal para que quede limpio, suave. Y entonces lo dejaban secar en medio del sol, del aire o hasta del sol. Y así se formaba para que sea más largo y mucho más fuerte. Entonces, es así como se escribió estos libros, los pergaminos, los papiros. ¿Se dan cuenta la maravilla de Dios que de una pequeña planta pudo haber escrito? No sé si ustedes habrán escuchado que el rollo más largo que se encontró medía 14 metros. Imagínense ese trabajo para hacer esos rollos, ese trabajo que hicieron los inspirados por Dios. Cuánto sacrificio, de verdad. Y ahora, hablando sobre este tema, sobre estos papiros, comenzando que hubo el papiro más grande que se ha encontrado de 14 metros. ¿Otro papiro que ustedes conozcan? Yo, en una oportunidad, en los estudios que nos ha brindado la sierva del Señor, nos hizo saber cómo se encontraron los rollos del profeta Isaías. No sé si alguna conoce esta historia o sabe algo referente a ella. Si mal no me equivoco, creo que fue en 1947. Exacto, sí. Fue en 1947, y quisiera compartir también con los que nos están viendo acerca de cómo se encontraron estos rollos. Bueno, la historia nos cuenta que estos rollos fueron hallados exactamente en la cueva de Qumran, muy cerca al Mar Muerto y al lado de Masada. Estos rollos contenían escritos del profeta Isaías, un profeta que para mi percepción fue uno de los más grandes en la Biblia. Entonces, la historia nos cuenta de dos personajes principales, dos beduinos. Estos beduinos, los beduinos en ese tiempo se dedicaban a pastorear los rebaños. Ellos, la historia nos cuenta que ellos se encontraban pastoreando a sus corderos cerca a las cuevas de Qumran y ciertamente se les perdió una de sus ovejas. Al momento de ellos darse cuenta, fueron en busca y resulta que una de sus ovejas se despeñó. Podemos ver en la imagen cómo eran estas cuevas de Qumran y podemos darnos la idea, ¿no?, de cómo este cordero se cayó de estas cumbres. Al momento de que este cordero cae justamente muy cerca a una cueva de Qumran y asimismo con ella cayeron piedras, porque mira, como observamos ahí, esto era un lugar muy desértico, no existían ni siquiera plantas. Entonces, cuando el pastor beduino fue a fijarse dónde estaba la oveja, se encontró con unas vasijas rotas. Y dentro de ellas se encontraron los rollos del profeta Isaías. Para mí es muy interesante. Continuando, estos rollos fueron encontrados por estos beduinos, pero estos beduinos no sabían el contenido tan importante que traía estos rollos. Y decidieron comercializarlo de una persona a otra, tanto así que llegó a la nación de los Estados Unidos. Cuando llegó a la nación de los Estados Unidos, los investigadores se dieron cuenta que estos rollos eran auténticos del profeta Isaías perteneciente al pueblo judío y decidieron contactarlos para que asimismo el pueblo judío pueda tener estos rollos en posesión de ellos. Y fue exactamente en 1948 cuando estos rollos llegaron a posesión del pueblo judío. ¡Gloria a Dios! Ciertamente ese año fue donde Israel se hizo nación. Exacto. Es una coincidencia que solo Dios sabe cómo hace las cosas.
Solo Dios tiene esos secretos que nos sorprenden, de verdad. Entonces, es así, la historia de Qumran, la historia de los rollos de Isaías, tantas maravillas que Dios nos tiene, y según he estado investigando, según el estudio que nos ha dado la sierva del Señor, se siguen encontrando aún más rollos. Hasta la actualidad se siguen encontrando más rollos, se sigue buscando, observando las cuevas de Qumran y se siguen encontrando más rollos. ¿De verdad? ¿Cierto? Porque la palabra, de verdad, que el Señor sabe cómo hacerlas. El Señor sabe a quién inspiró para escribir esta palabra. Entonces, pero según los rollos, ¿cuáles eran los libros que nos hablaban? La Biblia tiene dos divisiones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sí, justamente, hermanas, ¿ustedes sabían que el Antiguo Testamento está dividido por 4 grupos? Tenemos los libros de la ley, los libros históricos, los libros de poesía y los libros de los profetas. Empezando con los libros de la ley, que se le puede decir Pentateuco o Torá, que son 5 libros escritos por Moisés, que fue un hombre inspirado por Dios. Tenemos el libro de Génesis, que habla sobre la creación del mundo, y también vemos que aquí están las historias patriarcales. Pero haciendo un paréntesis aquí, les haré una pregunta. ¿Cómo creen que Moisés escribió Génesis si él no existía en esa época? Es una pregunta muy interesante, porque cómo una persona no puede escribir algo que no presenció, que no vivió. Es verdad. Y además, pero recordamos que Dios había llamado a Moisés en el monte Sinaí. O sea, 40 días, hermanas. Ahí en ayuno. ¿Y cuántos secretos, cuántos misterios Dios ha revelado a Moisés en el monte Sinaí? Eso es muy cierto. Y además, hay que recordar, como mencionó mi hermana, es muy interesante eso, porque estuvo 40 días. ¿Qué cosa le reveló el Señor? Pero recalcando cómo al final se supo, cómo Moisés supo sobre todas estas historias. Bueno, si bien es la inspiración que Dios le dio a Moisés, ¿no?, en el monte Sinaí, pero también sabemos que en los tiempos de Abraham no existía la escritura, entonces ahí hacían dibujos, entonces Dios le inspiró a Moisés para que él pueda interpretarlos. Bueno, sigamos con Éxodo. Tenemos aquí en este libro, que significa salida, que habla sobre cuando salen de la esclavitud los israelitas para que vayan a la tierra prometida. También hace mención de los 10 mandamientos. Tenemos el libro de Levítico, que deriva de levitas, los cuales son los hombres separados por Dios. También está el libro de Números, que habla sobre los 40 años que estuvieron vagando por el desierto. ¿Ustedes se imaginan 40 años vagando por el desierto? En medio de todo ese calor, Todo ese sin calor. agua. Bueno, también habla de la preparación para que entren a la tierra de Canaán. Seguimos con Deuteronomio, que significa segunda ley. Habla a Moisés la repetición de las leyes para que la nueva generación no se corrompa como la anterior. Terminando aquí el Pentateuco, Torá, seguimos con los libros de historia. En total son 12. Tenemos el libro de Josué, que habla de la posesión de la herencia. El libro de Jueces, que describe los tiempos difíciles del pueblo de Israel y cómo había mucho conflicto, ellos pidieron un rey. Sigue Ruth. Y justo aquí mi hermana se llama Ruth. ¿Podría hablarnos un poco de Ruth? Realmente mi madre siempre quiso ponerme ese nombre por la Biblia. El por qué siempre ella me enseñó de que el libro de Ruth tiene un bonito significado. Tiene un significado de fidelidad, de amor, de paciencia. Ruth cuidó a una persona que no era su madre, pero la quiso como su madre. Tuvo esa paciencia, esa dedicación. Porque incluso hay un texto muy bonito, creo que dijo Ruth hacia Noemí, donde dice que cuando Noemí le dice, regresa a tu pueblo, regresa, vete, ya se murió mi hijo, vete, puedes irte. Y Ruth no dijo eso. Ruth no solamente se fue y la dejó, no, más bien ella decidió quedarse con ella, con su suegra. Entonces en ese momento dice unas palabras, donde tú vayas yo iré, tu pueblo será mi pueblo. Y justo hay un cántico. Sí, es Sí, un cántico un muy cántico. bonito, la verdad.
donde nos dice, donde Tú vayas, yo iré, donde tú moras, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Qué bonito cántico. Sí, muy bonita, ¿verdad? Qué bonito cántico. Yo siempre lo canté desde muy niña ese cántico, pero no sabía que tenía una historia detrás de ese cántico. Sí, Y el libro de Ruth nos habla sobre el amor y la lealtad. Bueno, sigamos con el libro de Primera y Segunda de Samuel, que habla del gobierno de la transición tribal hasta la monarquía. Samuel es el que unge a los dos reyes, que serían el rey Saúl y el rey David. Siguiendo Primera y Segunda de Reyes, que habla de la división de los reinos del sur y del norte. Sigue Primera y Segunda de Crónicas, que es la repetición de las historias de los israelitas. Y Esdras y Nehemías, que nos habla de la reconstrucción del templo y el regreso de los primeros judíos. Sigue Esther, que habla sobre la fe, la valentía y la fiesta del Purim. Y los autores, en Primera y Segunda de Crónicas, su autor es el escriba Esdras, y bueno, el libro de Esdras lo escribió Esdras. Después sigue Nehemías, que lo escribió Nehemías. Después, mis hermanas, ¿podrían decirme los libros poéticos? Bueno, de lo que yo conozco, Salmos es un libro poético. Salmos, Proverbios, Proverbios, Cantares, Cantares, Cantar de los Cantares, Eclesiastés. Eclesiastés. Sí, los libros poéticos son 5 libros y tenemos a Job, a Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. En Job nos habla sobre el sufrimiento de los santos y la soberanía de Dios. Después está Salmos, que nos habla sobre los cánticos, las alabanzas. Proverbios, que habla de la sabiduría, el conocimiento y el temor al Señor. Tenemos Eclesiastés, que nos enseña a aprovechar el tiempo. Cantar de los Cantares, que habla del amor, del canto hacia Dios y cómo enamorarnos de Dios. Y aquí los autores, pues en Salmos lo escribió David, pero David no escribió todos los salmos, él escribió como la mitad. El resto se le atribuye a otros autores. También Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares los escribió Salomón. Y Job es un libro desconocido. Después seguimos con los de los profetas. Se divide en 2 grupos, pues hay profetas mayores y profetas menores. En los profetas mayores tenemos a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y en los profetas menores tenemos a Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, a Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y aquí cada profeta escribió su libro. Pero la Biblia no solamente está compuesta por el Antiguo Testamento, sino que también tiene el Nuevo Testamento. Así es. El Nuevo Testamento, como lo dijo mi hermana, contiene 27 libros, de los cuales estas se escribieron en un periodo de 40 años. Y sus autores fueron pues la primera generación de seguidores de nuestro Señor Jesús. Vamos a empezar hablando por los primeros 4 evangelios. Tenemos el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que estas se escribieron en los años 65 y 100 después de Cristo. Bueno, estos libros nos ofrecen puntos muy interesantes, las cuales las voy a resumir y las voy a citar para que ustedes puedan ver el contenido que tienen estos 4 evangelios. Tenemos primero, nos habla un poco sobre cómo fue la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, cómo existe un parentesco con, el padre de la fe, Abraham, y asimismo el rey David. También nos ofrece muchas enseñanzas. En particular, a mí me gusta mucho el famoso sermón del Monte de las Bienaventuranzas. Y nos da a conocer también sobre el reino de los cielos. Asimismo, nos habla Jesús cómo resalta la importancia del amor, el perdón y asimismo la fe para con los demás. Como usted menciona, hermana, las bienaventuranzas es un texto, es el capítulo que tiene demasiados consejos. Sí. Hay uno que me gusta, que es bienaventurados los de limpio corazón,
porque ellos verán a Dios. Estos 4 evangelios son muy interesantes. A mí en especial me gusta mucho porque ofrece muchas enseñanzas de parte de nuestro Señor Jesús. Continuando también quiero resaltar cómo Jesús manifiesta su poder y asimismo su autoridad sobre la naturaleza y los demonios. En cómo también Jesús manifiesta en uno de estos 4 evangelios que tuvo poder para calmar las aguas del mar. Asimismo, para reprender a los demonios que estaban dentro del cuerpo de algunas personas, que asimismo sufrían mucho. Y ahí tenemos muchos de los milagros que hizo el Señor Jesús. Sí. Cuando le dijo a Pedro, ven, y le hizo pasar por sobre el mar. Y ahí vemos la fe también que hay, que existe. Claro, estos libros resaltan mucho la fe, el amor, la esperanza. Asimismo, también nos presenta los milagros extraordinarios que hizo nuestro Señor Jesús. Y también algo que me gusta mucho, recalca que Él vino a salvar a toda la humanidad, no solamente al pueblo judío, sino a todos nosotros, a todos los seres humanos. Y por último, estos libros nos muestran cómo Jesús era un ser lleno de amor, que asimismo se juntaba con los marginados, con los pecadores, con los desfavorecidos, con los pobres, y no hacía distinción alguna. Tienes mucha razón, hermana Marjorie. Como sabemos, Jesús es un ser de amor que nos da amor, cariño, aprecio, entre muchas cosas más que nosotros buscamos. Que nos acompaña en nuestros momentos difíciles, siempre está con nosotros. Exacto. Y además hay que recordar algo muy importante. ¿Con quién anduvo Jesús? Con pobres. ¿Acaso anduvo con algún rico? Con ninguno. Con enfermos, pobres, con las personas más marginadas. ¿Quién eran sus discípulos? ¿Quién era Pedro? ¿A qué se dedicaba Pedro? Era un pescador. Mateo era un recaudador de impuestos. Lucas era un médico, sí. Pero la mayoría de las personas que estaban con él eran puras personas marginadas, personas que el pueblo los echaba. El ciego, el leproso, Dios nada más andaba con ese tipo de personas. Y ahí nos da claramente a quién vino a salvar el Señor Jesús, a todo aquel que lo necesite. Y existe Amén. un versículo en la Biblia que me gusta mucho, que quisiera compartirlos con ustedes, que nos dice Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gloria a Dios. La Biblia lo confirma. Así es. Después de navegar un poco por estos 4 evangelios, quiero hablarles un poco sobre el libro, aquí está, el libro del apóstol Pablo, las cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿quién fue primeramente el apóstol Pablo? Yo considero que el apóstol Pablo, después de los discípulos, es el apóstol que escribió más cartas a muchas iglesias. Y es el apóstol que de verdad tiene unas experiencias únicas y también que pasó muchas cosas. Asimismo, tiene un testimonio muy impresionante. Muy grande, de verdad. Así es. Él escribió 14 cartas y su testimonio fue, primeramente, él fue un perseguidor de los primeros cristianos en esa época. Él se dedicaba a perseguirlos y asimismo a atormentarlos y a matarlos incluso. Pero todo esto cambió cuando él recibe una experiencia muy bonita, una visión que tuvo gracias al Señor Jesucristo camino a Damasco. Después de esto, el apóstol Pablo, pero en ese tiempo se llamaba Saulo de Tarso, se convirtió en el misionero y apóstol más influyente en esa época, brindando también muchos consejos para pastores, para ministerios, las cartas, y todo eso les quiero dar a conocer pues en el siguiente resumen que he hecho. Ciertamente he hecho un resumen del apóstol Pablo de las 14 cartas y he resaltado unos puntos que son muy esenciales. Bueno, nos ofrece primeramente enseñanzas fundamentales para los cristianos primitivos
y asimismo contiene muchos consejos pastorales. Si hay pastores que nos están viendo, les invito a que puedan escudriñar las cartas del apóstol Pablo, porque nos ofrecen muchos consejos. También tenemos, toca temas como la fe, la justificación por la fe en Cristo y la unidad que debe tener la iglesia. Unidad. El comportamiento de un cristiano, el apóstol Pablo también en una de sus cartas nos resalta cómo debe ser el comportamiento de un cristiano, sus características. Porque nosotros somos como cartas abiertas, se dice, somos como testimonio. La gente de afuera o las personas que no son cristianas nos miran y dice, ellos se comportan de esa manera. Y nosotros que somos jóvenes, que somos adolescentes, los demás nos miran, nos observan. Nosotros somos como testimonio para las personas para que se conviertan al Evangelio. Exacto, es como tomar ejemplo Sí, de por que las eso- personas miren. Por eso es importante guardar nuestro testimonio, cuidarlo. Hasta incluso en nuestra vestimenta, en nuestro hablar, en nuestro caminar. Asimismo, también nos habla un poco sobre la segunda venida de Cristo. De igual manera, nos brinda instrucciones para los líderes y comunidades cristianas. De igual manera, nos brinda también ejemplos de el perdón y la reconciliación para con nuestros hermanos. Estas cartas fueron escritas a diferentes congregaciones y líderes y son muy importantes para mantener la sana doctrina en la iglesia. Continuando con, Hechos de los Apóstoles, la carta de Hechos. Para mí, esta carta manifiesta los primeros hechos del Espíritu Santo para los primeros cristianos en esa época. Sí, fueron los hechos o los acontecimientos de la iglesia primitiva, de la primera iglesia que sintió también el Espíritu Santo por primera vez. Exacto. Bueno, este libro fue escrito por Lucas, donde narra, como nos dice la hermana, los primeros años de la iglesia cristiana en ese tiempo, centrándose mucho en las actividades que realizaban los apóstoles, esencialmente Pablo y Pedro. Aquí también nos describe cómo el cristianismo se expandió desde Jerusalén hasta Roma. Y para mí esta carta es muy interesante porque, como dije al principio, son los hechos del Espíritu Santo. Aquí se puede reflejar mucho cómo el Espíritu Santo se movía en los primeros cristianos. Su comportamiento en la primera iglesia. Así es. Y pienso de que nosotros debemos tomar ejemplo como fueron los primeros cristianos. Tienes mucha razón, hermana Marjorie. Por consiguiente, nos vamos a examinar un poco la carta de Santiago, que fue escrita ciertamente por Santiago, el hermano de Jesús, donde se habla mucho sobre la relación que hay entre la fe y las obras. Existe una relación. Es importante tener una fe genuina y que se va a manifestar a través de nuestras obras, de nuestras buenas obras. También nos da puntos muy claves donde nos habla sobre la tentación, el sufrimiento y la necesidad también de, como recalco, de llevar la fe a la práctica. También nos da la carta de Pedro, que él escribe acerca del sufrimiento cristiano, cómo el cristiano tiene que padecer sufrimiento, pues debemos de guardar la esperanza en que nosotros servimos a un ser divino, a un ser que tiene la autoridad sobre todas las cosas. Y también este libro nos da una exhortación a los creyentes a vivir la santidad en medio de la persecución. Eso es cierto, porque el mejor ejemplo tiene que ser Pedro que diga, porque él pasó muchas cosas. Así es. Perseguido, sufrimientos, y a pesar de todo eso se mantuvo en santidad, se mantuvo creyendo en Jesús. Y creo que eso debe ser un ejemplo tanto para nosotras como para los que nos están oyendo, y poder animarlos así a que puedan leer la carta de Pedro, que nos ofrece un testimonio muy bonito. Asimismo, las cartas de Juan. Esta carta nos habla más que nada sobre el amor cristiano, la verdad
y la fidelidad. Siento yo que estas son las características que debe tener un cristiano, y estas también son las características de nuestro Señor Jesucristo y de Dios, porque nosotros se nos dice que debemos imitar lo bueno, y debemos ser imitadores de Dios, de cómo Dios es fiel con nosotros en cada momento. Dios nunca va a fallar a sus promesas. Asimismo, el amor es algo que se caracteriza en Dios, y si tanto se caracteriza en Dios, también debe caracterizarse en nosotros. El amor, la fidelidad y la verdad. Pasamos con la carta de Judas. Esta carta advierte sobre la presencia de falsos maestros. Asimismo, les exhorta a los creyentes a mantenerse firmes en la fe cristiana. Esta carta nos dice que hay presencia de falsos maestros, y vemos que en los últimos tiempos han salido maestros, entre comillas, donde dan una doctrina Que no es correcto. conforme a su pensamiento. Conforme a su pensamiento, es bien dicho eso, porque tenemos una sola palabra, pero esta sola palabra la pueden interpretar de muchas maneras, y ellos lo interpretan a su manera, a la manera que les conviene. Y quiero recalcar algo. Hay veces me he topado con personas que han tenido una mala experiencia en una congregación. Y cuando una persona tiene una mala experiencia en una congregación, trata de involucrar a todas las congregaciones cristianas y las toman por igual, que son iguales. Exacto, y ahí viene la importancia de leer la Biblia. Ahí viene la importancia de saber textos bíblicos, viene la importancia porque si te encuentras con una persona o un falso profeta o un falso que se dice que es pastor, no, si no conocemos esta palabra, nos engañan fácilmente. Es cierto, hermana Ruth, es como escudriñar a lo profundo las palabras y saber con quién estamos hablando. Exacto, porque como les digo, hay muchas iglesias que están siendo engañadas. Iglesias donde se movía el Espíritu Santo. Iglesias donde se ha hablado la verdad y que de un momento a otro, a veces tal vez el pastor no está o el Señor se los ha recogido, donde la iglesia cambia. Y no tiene por qué cambiar, porque esa palabra se ha cimentado, se ha sembrado en esa iglesia. ¿Por qué tendría que cambiar? Porque venga otro falso profeta y hable. No, tenemos que permanecer en esa palabra. Asimismo, quiero recalcar que hay pastores, profetas, se dicen llamar así, que piden algo a cambio. Más clara puedo ser que ellos te pueden dar, según ellos, el don del hablar en lenguas, que te pueda caer sobre ti el Espíritu Santo, y asimismo te puede dar sanidad a cambio de un carro, de una cantidad de dinero. Yo les pregunto, ¿acaso Jesús cobró? No, ¿Jesús acaso digo, deme algo? tampoco. Él estaba con personas pobres, él nunca pidió nada. ¿Y por qué estos discípulos de Dios van a pedir algo para predicar la palabra? Esta palabra el Señor nos ha dado gratis. Podemos encontrar Biblias de todas las maneras, hasta incluso nuestra iglesia ha comenzado a donar Biblias para que todas las personas escuchen esta palabra, lean esta palabra. Así es. Entonces los invito a que los oyentes puedan leer esta carta, que es la carta de Judas, para que puedan comprender cómo es la sana doctrina y cómo son los pastores que realmente predican la sana doctrina. Continuando con la última carta o libro escrito por Juan, que es el Apocalipsis. El Apocalipsis yo lo puedo resumir, una carta donde nos habla sobre eventos futuros, tanto como el juicio final, la venida de nuestro Señor Jesucristo y el final de todas las cosas. Y ahí es donde escribe el apóstol Juan. Así es. El apóstol Juan es el que escribe el libro de Apocalipsis, y realmente es un libro que es de estudio. Es un libro que hay que continuamente que esté estudiándolo, y como usted dice, es profético, porque hay cosas a futuro que van a venir después de la venida del Señor Jesús. Y la forma que va a venir el Señor, las trompetas, las copas.
Incluso los científicos estudian y hay veces no logran comprender porque no es con sabiduría humana, es con sabiduría de Dios. Exacto. La palabra de Dios hay que tenerle reverencia. Yo he tenido la experiencia que cada vez que tal vez me dicen para preparar un tema, si yo no leo antes o no tengo esa reverencia de leer antes, yo no lo entiendo. Y no sé si a ustedes les habrá pasado lo mismo. Sí, de verdad que a mí también me ha pasado lo mismo. Cuando lees así la palabra por leerla, te dan que no conoces, no das temor, no tienes temor dentro tuyo. Exacto, es a leerla, nada más hay que tenerle temor. Y justo ahorita me hacen acordar de un hecho que justo hace unos días la pastora nos estaba manifestando, es que cuando se escribían en los rollos, Eso. cuando se escribían en los rollos, los escribas o los inspirados por Dios tenían temor en escribir una palabra. ¿Saben cuál palabra es? Jehová. Jehová. Ellos tenían su pincel, ellos escribían, cuando escribían en los rollos, ellos escribían con cuánta delicadeza y temor. Se dice que limpiaban el pincel hasta 3 veces para poder escribir ese nombre. Ellos solamente para escribir. ¿Cuánto nosotros, teniendo toda la palabra, toda completa, cuánto más temor tenemos que tener al leerla? Así es. Y ahora que has tocado ese tema, esto también, no sé si se acuerdan, la historia de Qumran, recapitulando, cómo el pueblo judío identificó estos rollos del profeta Isaías como válidos. Oye, eso es cierto, porque pueden haber habido muchos rollos pueden haber escrito hasta otras culturas. Y exactamente cómo lo validaron fue por esto, porque la palabra Jehová, ellos siempre la reconocían como santa y siempre la resaltaban. Y ellos, al examinar estos rollos, se dieron cuenta de que eran los válidos. Cómo es Dios, cómo es la santidad que tenían los antiguos cristianos, las personas que escribieron, los escribas de verdad, la santidad que tuvieron, el respeto. Y terminando, estos son los libros que pues contiene el Nuevo Testamento. Libros realmente impresionantes y muy interesantes, muy interesantes. Pero déjame decirte, Marjorie, hermana, que estos libros yo creo que se han escrito en unos idiomas. Sí, bien. Fueron ¿Sí? 3, perdón que las interrumpa. Bueno, fueron 3 que fueron en hebreo, arameo y en griego. Conocemos como gran parte del Nuevo Testamento que los judíos lo llamaban Nataj, que fue escrita en hebreo. El hebreo es una lengua antigua, símica, que fue hasta el año 180 a.C. que esta lengua fue reconocida por primera vez como hebrea. El alfabeto hebreo consta de 22 letras que en algunos versículos o porciones de la Biblia encontramos, como por ejemplo en el Salmo 119 y en los 4 primeros libros de Lamentaciones. Y pasando al hebreo, el hebreo es un lenguaje muy parecido el arameo, es un lenguaje muy parecido al hebreo, que tiene su capital en Babilonia, que en los tiempos de Daniel, y era el lenguaje del comercio en persa en los tiempos de Esdras. Y en el griego, si mal no me equivoco, justo que tomas el tema de Daniel también escribió libros, entonces cuando lo escribió yo pienso que lo ha escrito en hebreo. En hebreo y también en griego. Lo escribió, pero como decir, primeramente el idioma de ellos, el idioma de Dios es el hebreo. El hebreo. ¿En qué idioma habló Jesús? En hebreo. Entonces ese fue el idioma en que escribió Daniel. Entonces también como él estaba en Babilonia, obviamente era un sabio, porque sabemos que cuando Nabucodonosor sacó a las personas más sabios de Jerusalén, y uno de esos era Daniel. Entonces también Daniel sabía escribir también en griego, utilizaba también para escribir la palabra en ese idioma, pero principalmente se escribió en hebreo. En hebreo. Entonces, es así, tenemos el Señor, los profetas, escribieron en estos idiomas, pero también aquí ya terminando todo lo que hemos hablado con todas mis hermanas, quiero recapitular o quiero dar un pequeño consejo de que
¿cuál creen que sería el impacto al final de todo lo que ha pasado, el transcurso del tiempo, los sacrificios que ha habido por parte de los apóstoles para escribir esta carta, aún más del apóstol Pablo, de Pedro, lo que tuvieron que sufrir, perseguidos para escribir esta palabra de Dios, el impacto que han hecho en esta sociedad? ¿Cuál creen que sería el impacto realmente? Y aquí quiero recordar lo que pasó en los Estados Unidos. Antes del año 1962, en los colegios se escribía, se enseñaba sobre la palabra de Dios. Siempre en un momento cuando iniciamos las clases en las escuelas, la profesora siempre inicia, pues no, saluda y dice el tema. Pero antes del año 62, en Estados Unidos se hacía una pequeña enseñanza, se daba un pequeño versículo y se explicaba sobre ese tema en todas las escuelas. Y entonces ahí cada vez las personas sabían de Dios, sabían quién era Jesús. Y no solamente en eso, sino que incluso en la Casa Blanca hay versículos. Hay personas que han estado en la Casa Blanca, hay versículos en las paredes, en las columnas. Entonces, realmente los Estados Unidos ha conocido, todos nosotros hemos conocido acerca de Dios. Y como para mí, después de que se quitó la palabra de Dios en las escuelas, los Estados Unidos decayó moralmente para mí. Porque la Biblia nos da normas, nos da forma de comportarnos. Y entonces después de que se dejó, muchas personas ya no conocen. Y también aumentó muchos pecados, la homosexualidad aumentó en gran medida. Entonces nos damos cuenta de que esta palabra es importante. Y no solamente yéndome a los Estados Unidos, sino también en el terrorismo en el Perú. En el año del 1988, cuando estaba el terrorismo en esta época, yo sentía que de verdad cuando estaba leyendo, investigando, en esa época también había personas cristianas, como también se nos dice protestantes, que predicaban en ese entonces, en la época del terrorismo, predicaban acerca de Dios. Entonces, el temor, imagínense tantas historias que hemos escuchado del terrorismo. Justo leí un testimonio de un joven de 16 años que se llama Cicler Ramírez. Este joven vio cómo en su distrito, en la plaza, mataron a 7 personas enfrente de él. Imagínense, están ustedes ahí en la calle y vienen los terroristas y matan a estas 7 personas delante tuyo, y uno de ellos era su abuelo. Imagínense el impacto que tuvo en él, pero gracias a Dios había alguien que le habló de Dios. Pero también en esa época también fueron perseguidos esos hermanos o pastores que querían predicar. Pero cuanto más perseguidos, había más personas que seguían hablando de Dios en esa época. Entonces se dan cuenta que hace 40 años realmente el Perú era diferente como es actualmente. El Perú no había innovación, pero gracias a la palabra, yo considero, gracias a esta bendita palabra, gracias a la evangelización a través de pastores, misioneros que han venido, esta palabra ha llegado a muchos corazones. Y aquí es donde viene la importancia de esta palabra. La importancia al final, o el objetivo importante, o el objetivo principal, sería llevar las nuevas palabras, las nuevas enseñanzas acerca del Señor Jesucristo. Hablar sobre el Señor que viene pronto. Ese sería el objetivo principal, llevar a que todos conozcan. Es por eso que nosotros, a los que nos oyen a través de las redes sociales, no es que queramos hacer un tema y ya explicar, no. El objetivo de este panel es que todos ustedes nos escuchen y sepan que hay un verdadero Dios. Hay un Dios que habla, hay un Dios vivo, hay un Dios que a través de tantos hechos históricos, a través de tantos hombres, nos ha traído esta palabra. Así que si usted no la valora, de verdad es para mí considerado como un pecado, porque el no valorar esta palabra, porque como dijimos, es una palabra escrita por hombres, pero es inspirada por Dios, es la palabra viva de Dios. Entonces, amados hermanos, al final esta Biblia tiene muchas riquezas, pero al final la palabra es del Dios, el único Dios vivo, el único Dios que existe, el único Dios que deberíamos adorar. Ese es el Señor Jesús. Así es como acabamos este panel, que muchas gracias por la oportunidad de darnos de transmitir la palabra.
Espero que todos en las redes sociales nos hayan escuchado y por favor reflexionen sobre este tema. Muchas gracias, Dios le bendiga.